Bueno, el resultado de estos videos es producto del análisis, del tiempo al pedo que uno se lo pasa. Pero sirve. ¿Por qué sirve? Porque uno tiene tiempo para reflexionar, para conversar con otros amigos, para cambiar impresiones y para rescatar de lo que uno conoce de la historia y compararlo con los hechos actuales. Acá están sucediendo, en este país, un fenómeno muy extraño. Hay una especie de renacimiento del socialismo. Una teoría descabellada. No creas. Se están uniendo ahora en este momento en la línea del Pacífico 3 estados. O sea, salen de la descentralización de Washington y están reuniendo California y Oregon y posiblemente otro estado más, que no lo tengo bien seguro, pero son 3 estados, para hacer una unidad económica, una unidad socializada para que enfrenten la pospandemia, para enfrentar la pospandemia. O sea, como se han dado cuenta, y esto ocurre en otros estados también paralelos en el Pacífico, cuando se dan cuenta que el poder federal les ha dicho que arréglense ustedes como puedan, esta gente tiende a cubrir sus necesidades en sus áreas, en sus perímetros de opción. Entonces, fíjate vos que esa misma situación se dio, y esto te digo por las consecuencias que la pandemia el coronavirus va a traer. O sea, va a dejar una tierra arrasada en cuanto al proceso económico a nivel mundial. O sea, va a dejar una gran crisis en todos los países. Europa, incluso está aquí Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Pero en Sudamérica se va a acentuar más el problema. No va a ser ya un problema de salud solamente, va a ser un problema social basado en el problema económico. Es decir, todo en estos movimientos que están sucediendo en el mundo tan apresurados y tan vertiginosos, viene un cambio absoluto de todo, porque al haberse parado la economía del mundo, al haberse descapitalizado el capital, porque los grandes capitales se han descapitalizado con este movimiento. Se para el mundo, se les para el negocio. ¿A quién le van a cobrar las deudas? Se están hablando, en este momento están hablando de pagar deuda, pero es tratar de mantener un statu quo, una discusión que es muy bajo la oferta, que es muy alta la oferta, y que la proposición no sirve. Todo eso es cuento. La realidad nadie la puede todavía esgrimir porque no se sabe qué va a quedar después de que pase toda esta desgracia. Entonces, se presume, o sea, acorde con los análisis que uno hace, que podrás vos estar o no de acuerdo, y eso es lo bueno. Esto va a quedar tierra arrasada como si hubiera habido una gran guerra. Porque ya pasó esto, no es que yo lo estoy inventando para quedar bien contigo. Ya pasó esto. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, quedó tierra arrasada en el mundo. Sobre todo los grandes problemas que quedaron a partir de la Primera Guerra Mundial fueron los que originaron los grandes movimientos extremistas en Europa. De ahí nació primero el fascismo, o sea, el movimiento de resistencia que genera en Italia la pobreza y la miseria y la marginación social, crea la presencia, le da presencia a Mussolini y su marcha sobre Roma, y de ahí parte una reacción de un socialismo que era una reacción al movimiento bolchevique, al movimiento comunista en Rusia. Es decir, se traslada la idea socialista rusa a Europa y adquiere un matiz nacionalista. O sea,
el movimiento político que lidera Mussolini era un movimiento político comunista socialista, o sea, que era todo, por eso terminan los comunistas matándolo a Mussolini por traidor. O sea, que eso genera el mundo, la guerra de 1914-18. Una gran pobreza y la reacción fue la unificarse la pobreza. Los productores que generaban la riqueza se unieron todos y produjeron. Y eso se contagia porque el problema era el mismo en Alemania, sometido, Alemania crucialmente castigada, y entonces hay una reacción socialista. O sea, por eso Hitler acaudilla grandes cantidades de masa que eran inconcebibles que eso se sucediera. Pero se unen, fíjate vos qué coincidencia aparente, porque la pobreza y la miseria genera, frente a un mundo indiferente, o sea, frente a un capitalismo, porque estamos hablando de la extrema derecha, un capitalismo indiferente, que había sido colonizador, que eran los ingleses, o sea, la gran potencia del mundo, el gran poder, el imperio era el imperio inglés. La reina de los mares había dominado todo, había empezado una gran transformación al financiar las independencias de América, y después con el descubrimiento del petróleo en tierras áridas y desiertas llenas de una enorme pobreza en Asia, descubren el petróleo y lo industrializan los ingleses, y son los que hacen el gran movimiento financiero mundial. Entonces, pero simultáneamente se genera, porque como son para élites los movimientos, se genera una enorme pobreza, y es el surgimiento de esas que después tienen que enfrentarse ellos con una guerra terrible, que estuvieron a punto de perderla. O sea, la guerra contra el eje estuvo a punto de perderse por el imperialismo inglés y el americano, que se plegó, por supuesto. Entonces ahora se está presentando de este tema, de esta pandemia que estamos soportando, una cosa bastante parecida. Y pasa a ser el problema social, el problema realmente conductor, que va a condicionar todos los problemas económicos y todas las teorías y filosofías doctrinales del imperialismo capitalista. O sea, la pobreza se va a acentuar en todo el continente americano y en toda Europa. O sea, si no reparten las grandes fortunas, ¿y cómo las van a repartir? Entonces va a haber una gran transformación. ¿Te imaginas que los que están depositados en paraísos fiscales, eso va a correr burro? O sea, imagínate eso, ¿quiénes son ellos los que tienen controlado eso? Saben que ese es todo producto de la piratería, del robo, de la rapiña, ellos saben. O sea, no se tienen que enfrentar para apropiarse de eso, de esas enormes fortunas. No tienen que guerrear con nadie. Fíjense, se han ido a guerras exterminadoras en el mundo, ese poder económico. Ahora que, me imagino que tendrán documentos, papeles, a cambio de que yo te deposito en un paraíso fiscal. ¿Quién es el dueño del paraíso fiscal? Y tiene que haber dos nada más, no puede ser cualquiera. O son los ingleses o son los americanos, los dueños de los que soportan, los que sostienen esa gran columna monstruosa, ese gran edificio. Y tiene que ser una potencia, no puede ser, no es una sociedad privada. O sea, los Panama Papers, ¿quién está detrás de ellos? Las Islas Seychelles, Gran Caimán, en fin, lo que vos quieras, Delaware. Detrás de cada uno de esos que vos le fuiste a poner en confianza los miles de millones que robaste en tu tierra, a tus amigos, a tus compañeros, a tus compatriotas que sumiste en la miseria y en la pobreza, y se la fuiste a llevar a esos tipos en los paraísos fiscales que te aseguraban que lo que habías rapiñado, que lo que habías robado sin dignidad, a costa del dolor y el hambre de un pueblo, te lo iban a cuidar en un paraíso fiscal y te daban todas las garantías del mundo. Yo te digo, pasa esta pandemia, queda el mundo en ruinas, económicamente hablando. ¿A quién le vas a reclamar?
por tu dinero. Cuando el dinero va a dejar de funcionar, el dinero físico, ese que vos guardás o haces que guarden los amigos abajo del colchón, ya eso no va a existir porque está contaminado, ¿me entendés? Puede tener algún vestigio de coronavirus. Entonces, los dueños realmente de las grandes riquezas que van a quedar intactas son los dueños del oro y de los diamantes. Nosotros el oro lo tenemos guardado en Londres, así que me imagino que lo mandaremos a Macri a que lo vaya a buscar. O sea, ¿te das cuenta cómo ha cambiado todo lo que hasta hace 3 meses se creía que era la última palabra? Y claro, nosotros no tenemos la lucidez ni la capacidad extraordinaria como para dar en detalles la explicación que a lo mejor vos exigirías y que estás pensando que yo te las mencione o las diga. No, yo no lo sé. Yo tengo nomás un recordatorio de los hechos que la historia ha hecho en situaciones similares como esta y los resultados que produjo. El renacimiento de un socialismo, ponerle de la forma que sea, no sé cómo será el nuevo socialismo, pero hoy va a quedar millones de seres humanos marginados en el mundo, los que sobrevivamos. Y esa gente, o le repartís dinero real que les sirva a ellos para compensar el esfuerzo y recuperar la dignidad, por lo menos la dignidad es la comida, es una vivienda digna, en fin, algo que se entretenga trabajando para que sea el pretexto para que vos le puedas pagar, va a detener la necesidad de su marginación. O sea, van a salir en el mundo, no en la Argentina, ni en México, ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en Perú, a reclamar a las grandes fortunas, a los ricos. Van a salir en el mundo entero a reclamar su parte. O sea, lo que les llevaron, los que se llevaron, los que se la llevaron. Entonces yo creo que ahora sería bueno que dejemos un instante, lo pongamos ahí el coronavirus, que es un problema y que lo atendamos con la rigurosidad que implica y que demanda, no es que lo pateemos, que lo dejemos acá congelado, pero detrás del coronavirus viene la posguerra del coronavirus, es el llamado de las grandes mayorías marginadas en el mundo. Y las grandes mayorías marginadas del mundo se han caracterizado por proliferar a través de un ideario, de un ideal. Ponerle que no sea el comunismo marxista, ni el comunismo trotskista, ni el comunismo como vos le quieras llamar. Y que no sea el nacionalismo a través de un fascismo compensado, o sea, un nacionalismo nacional, como era la teoría de Mussolini, pero no va a estar muy distante de todo eso, se llamará, qué sé yo, ponerle que se llame justicialismo, porque es un socialismo nacional, o sea, socialismo nacional que vamos a recuperar la riqueza de la tierra y vamos a tratar de sobrevivir mientras nos hagamos nosotros después capitalistas, o sea que vivamos con lo nuestro, como decía Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro. O sea, vienen grandes cambios, y yo me pregunto, porque uno se pregunta, como uno está al pedo, ¿me entendés? Y tiene tiempo de sobra para mirar por una ventana o por la otra, y cuando llueve o está por llover no salen las ardillas ni los patos se paran en los techos, uno piensa, que se tiene esa mala costumbre, ¿no? Y dice, bueno, si hace tantos años pasó esto, porque había quedado una situación más o menos, una posguerra en andrajos había dejado los países. Esta es una posguerra también, porque después de que pase todo este tema del coronavirus, se va a hacer como si hubiera pasado la langosta. O
sea, no va a quedar, después de estar parado tanto tiempo y de haber quebrado las grandes empresas, las grandes porque van a quebrar, las grandes corporaciones, y haber quebrado la mediana y pequeña empresa, y haber quedado tantos millones sin trabajo, o con un trabajo terciado porque le pagan la mitad del sueldo mientras pase la tormenta, y se va a armar un movimiento político con seguridad de algún líder que tenga la visión estratégica de ver que puede él presentar un proyecto para que reclamen todos. O sea, el que la vea con claridad esta, que sea joven y que sea político, tiene una gran oportunidad para empezar a hilar eso. Yo le recomendaría que trate de no pelearse con los capitales, sino que trate de convencerlos de que les conviene entrar en algún arreglo, porque si no se le pueden incendiar muchas casas y muchos palacios y muchos bancos. En fin, yo creo que viene una época muy linda para la creatividad, para la inteligencia, para inventar una nueva opción, o sea, a partir de la desgracia que va a quedar. No hablemos del dolor que va a dejar la pandemia esta, que por otro lado todavía no se sabe hasta dónde va a profundizarse la desgracia, pero simultáneamente de que eso ya lo tenemos asumido y que estamos cagados de miedo, encerrados, y que a uno me dicen, a mí como me dice mi mujer, si salís por esa puerta llévate una almohada, porque no entras más a la casa. Me imagino que a vos te pasará lo mismo. Entonces, eso es una. Pero la otra es después que pase todo esto, después que aparezca la vacuna y todo eso que indefectiblemente va a aparecer en algún momento, ¿cómo habrán pensado la vacuna contra la miseria, la pobreza y la marginación social que va a quedar? ¿No crees vos que sería bueno empezar a pensar eso? ¿No crees que sería bueno que nuestro gobierno tomara en cuenta eso y que preparara determinadas alternativas para que no sea el chingadazo tan violento como pudiera ser y que salgan los negros a la calle, los indios? O sea, que salga el pueblo a la calle y decir, bueno, tenemos tanta riqueza y cómo vamos a estar muriéndonos de hambre. Vamos a compartir, o sea, ojalá que salgan líderes que tengan conciencia y que sean capaces del diálogo, porque vamos a necesitar gente que tenga capacidad de diálogo para poder interceder y dialogar y negociar con esas turbas que van a estar desbandadas por todas las calles de las ciudades argentinas y del continente. No sé si tal vez esta visión apocalíptica, deciros, la puedas todavía observar y evaluar en la dimensión y en la profundidad que esto puede tener, que va a tener, o sea, no hay otra. No te creas que va a pasar el coronavirus y que al otro día vas a andar alegremente por el mundo. Esto cambió, el mundo ya cambió, ya no es el mismo. Ya mañana si vos querés volver a tu trabajo, no sé cómo vas a volver. Yo no sé si mañana voy a ver los restaurantes llenos como los veía hace 6 meses atrás. Yo no sé si la gente va a poder comprar todo lo que podía comprar hace 2 o 3 años o 4 años atrás. Yo no sé si van a cambiar todos los autos cada 1 o 2 años. Yo no sé si van a poder seguir pagando los alquileres de $1000 y pico por un departamento de mierda que tendría que pagar no más de $100 por mes de alquiler. Yo no sé si una casa va a valer $2 millones cuando realmente el valor real serían 30, 35 mil dólares o es equivalente. En fin, todos esos que vos crees que soñás y delirás en dólares, eso va a ser un recuerdo que te va a doler el estómago cada vez que lo recuerdes. Porque eso te va a ocurrir aunque vos no lo quieras y aunque los que realmente creen que la tienen asegurada no se imaginan de lo que les viene. Eso que tienen 400 mil millones de dólares exterior, yo no quisiera estar en el cuello, yo no quisiera estar en el cuero de ellos. Porque te puedo asegurar que esos 400 mil millones de dólares que hay de los argentinos en el exterior, esos
se van a la chingada. Eso no lo recuperan más. Aunque a vos te parezca mentira, y eso te puede dar alegría. Pero contenida. Porque esa alegría tiene que ser contenida. Porque ahora te van a pasar a vos la antorcha. O sea, vos vas a tener que empezar a laburar ahora. Y a trabajar con la realidad, no con la fantasía de que te vas a hacer millonario a costa de la gilada. Y van a desaparecer muchos pícaros, que sería bueno una purga también, porque hay una cantidad de pícaros que andan dando vueltas alrededor de la osamenta. Esos serían los que primero tendrían que caer. En fin, te quiero hablar de cosas que van a pasar. Te quiero hablar de cosas que el pensamiento de cualquier tipo medio ilustrado, de cualquier persona media informada, la ve con una claridad meridiana. No es que yo sea un tipo inteligente y brillante, no, ya lo he visto que ha pasado muchas veces en el mundo esto. Y que las consecuencias han sido siempre las mismas. Porque esto después de la pandemia esta, que será que ponerle 30, 60, 90 días, ¿no?, va a dejar temblando más de 4, o sea, no va a quedar nada parado, que vos decís, todo es lo mismo, volvamos otra vez a tirar manteca al techo. Se va a acabar la manteca en esto. En fin, yo quería conversar hoy de esto, mira, ni lo tenía ni siquiera pensado, pero acabo de hablar con una persona muy importante, en mi vida, por supuesto, y de ser muy importante, además es muy inteligente. Y estuvimos hablando de estos temas y nos llevó a evaluar todo esto que hemos conversado con vos ahora. Y yo lo tenía en conocimiento porque sí, conozco un poco de la historia, no mucho, pero algo conozco, y sé las consecuencias de aquellas consecuencias. Entonces, no sería nada raro ponerle un poco de atención a lo que viene, salir un poco del embrollo este dramático y triste del coronavirus que es jodido, y pensar que hay millones de gente alrededor tuyo que dentro de muy pocos días, sobre todo en las provincias y en los suburbios de las grandes ciudades argentinas, que ya están empezando a tener hambre. Ya están empezando a tener hambre. Y que no habrá tarjeta posible que pueda suplir la necesidad de un movimiento social en masa que se puede despertar. Eso hay que preverlo antes que el virus aparezca. Ya el virus está en gestación, ya se está incubando ya se está incubando el virus del hambre en la Argentina y en todo el continente. No sea que se despierte el virus como una pandemia y que después recién vayamos a buscar la vacuna. Yo creo que sería bien importante empezar a ver qué posibilidades tenemos nosotros de evitar eso, y si no lo podemos evitar, por lo menos tener la capacidad de entender el fenómeno que va a aparecer y cómo pudiéramos paliarlo. Porque esas cosas no las puedes reprimir, hay que resolverlas. No podés mandar la infantería, no podés mandar los tanques de agua y todo. Esos son problemas que hay que resolver, y para resolver esos problemas previamente hay que visualizarlo, como estamos haciendo ahora. No te esperes otra cosa. Esos van a ser grandes problemas sociales que hay que empezar a resolverlos ya, en este momento, mientras estamos tratando de encontrar la vacuna para el coronavirus y todas esas cosas, y trayendo de China implementos sin hacer licitación y sin averiguar quién está intermediario y todas esas cosas. Eso déjalo por ahora porque es insignificante en relación a lo otro que sí está amenazante, pero en sombras todavía. En fin, mañana nos volvemos a ver. ¿Qué te parece?